el regalo de este día de poder presentarnos delante de ti. Bendecimos tu nombre y nos disponemos y nos preparamos para recibir tu palabra, Señor, para recibir todo aquello que tú ya preparaste para cada uno de nosotros. Queremos recibirlo, Señor, y por eso queremos estar atentos también. Bendecimos este tiempo. Úsame, Señor, no quiero hablar lo que no viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Muchas bendiciones a todos. Si usted tiene a un papá ahí cerca, le voy a pedir que lo salude, que lo bendiga, que lo felicite, dígale felicidades en este Día del Padre. Y yo espero que usted, si no ha visto a su papá, ya le habló por teléfono, ya lo llamó. Espero que, si usted todavía tiene a su papá, si usted tiene la bendición de tener a su papá vivo, yo espero que usted lo haya saludado. Porque cuando uno ya es mamá y papá, uno ya sabe la importancia de que se acuerden y de ser agradecidos. Amén. Vamos a ver un tema, vamos a hablar acerca de los escudos. Mire, en la Biblia hay muchísimos. Hay muchos escudos de los que vamos a hablar, pero me voy a basar más que todo, haga de cuenta que vamos a hablar un tema que se adapte a la familia. Estamos muy necesitados, gracias a Dios. Decía el pastor el fin de semana que van a haber temas específicos y necesarios para la juventud. En las reuniones de los jóvenes es como cuando les decimos vamos a tener reunión de oración. Todos piden oración, todos tienen peticiones, pero no todos quieren orar. Y cuando hay reunión de jóvenes, hay cansancio. Mire, el calor agota. Y calor estamos, yo creo que si no hubiera agua, estaríamos bien deshidratados todos. Pero hay 1,000 pretextos. Y entonces, al venir a la casa del Señor, usted venga con la expectativa que el Señor nos hable, que valga la pena que estemos acá. Por eso es muy importante en el momento que nosotros venimos a adorar, porque le venimos a dar al Señor lo que Él se merece. Pero en el momento de la palabra, usted y yo venimos a recibir la palabra de Dios, por eso hay que guardarle mucho respeto. A veces creemos que solamente es al predicador que está aquí adelante, pero principalmente a la palabra le debemos de guardar ese respeto. Y vamos a hablar acerca de los escudos. Voy a pedir que pasemos, ahí está. ¿Cara de qué le mira usted a este hombre? Pues cara de guerrero, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios, sin que lo pensemos, nos enfrentamos a diferentes batallas, sin ser guerreros usted. Muchos jamás hemos tocado una pistola. Yo nunca toqué, más que las de agua, ¿verdad? Las de plástico, la de silicón cuando he hecho algún trabajo de manualidad, pero a pesar que nunca he tenido una espada en mi mano, de esas espadas que ahora hay bastantes que les hacen hasta una curva, tienen diferente nombre, no todas se llaman igual, tienen diferente propósito, cómo se usan, pero tenemos la Biblia y usted y yo entonces también tenemos espada, ¿verdad? Usted y yo tenemos espada porque tenemos la Biblia y sin nosotros haber sido adiestrados para ir a una guerra, para ir a una batalla, ya tuvimos batallas. Yo le aseguro que usted probablemente está atravesando un proceso de batalla donde usted tiene que pelear, porque no es lo mismo de ir a un desierto, no es lo mismo que una prueba a que a veces le llamamos prueba y no es una prueba, sino que en el momento de la batalla es necesario pelear. Hay diferentes funciones que nosotros podemos hacer y no todos vamos a hacer lo mismo. Cuando la Biblia habla en Nehemías, cuando el pueblo estaba reconstruyendo los muros, unos estaban usando, dice que unos se dedicaban a llevar el agua, otros estaban trabajando en el muro, pero muchos de ellos tenían la espada y tenían, dice, haga de cuenta usted que la pala para trabajar, pero ellos estaban preparados por si el enemigo atacaba, porque ya había burla, ya había
una acechanza sutil. No los habían llegado a golpear, pero los estaban señalando con burla. A veces nosotros nos ponemos límites porque le hacemos caso a las burlas, pero me gusta esa imagen porque, mire, cuando traigo esto, Samuel me ayuda bastante y le agradezco. Te agradezco, Samuel. Sé que estabas ocupado. No lo hago, ay miren, no, de verdad lo hago de corazón. Qué bonito es que nos involucremos en la familia todos. Y me dice, ¿qué imagen querés? Quiero un guerrero. Quiero un guerrero porque si vamos a hablar de un escudo, vamos a hablar de alguien que aparte de tener un arma para atacar, también tiene para defenderse. El escudo no sirve para ir a atacar, a menos que usted lo tenga y se lo quiebre en la cabeza, pero el escudo es para protegernos. Había lanzas, había arcos, espada, pero vamos a hablar acerca de los escudos. Cuando iban a la batalla, había escuderos. El apóstol, hace como unos 3 meses, el apóstol Sergio estaba hablando, dedicó varios servicios a hablar de los escuderos y cada vez era un alimento, que fortalece, que con el que uno se va aprendiendo, con el que uno va sin saber. Eso somos nosotros, decía yo. Los padres somos escuderos. Y imagínense que hasta Goliat, quiere decir que también del lado de las tinieblas también hay escuderos. Goliat tenía su escudero porque cuando iban a la batalla había quien llevaba el escudo. ¿Sabe usted que no cualquiera podía ser un escudero? No sé si usted vio la película de los 300. Hubo un hombre en esa película que quería ser guerrero y andaba detrás de Leonidas, pero no lo recibieron porque él tenía un impedimento y no podía llevar el escudo porque el escudo estaba diseñado para llevarse en la mano izquierda, así como está en la imagen, porque con esta atacaban, con esta se protegían. Y una persona que era zurda no podía usar espada, porque tenía que llevarla en la derecha y como no era diestro, sino que era zurdo, había límites, no todos podían ser escuderos, pero era muy importante. El escudero no solamente es el que iba cargando, el maletero, ¿verdad? Lo más pesado, había un propósito y también el escudero estaba preparado para ir a pelear. Vamos a comenzar, Efesios capítulo 6, versículo 16. Yo quiero apurarme, quiero que usted y yo pues no nos vayamos igual en esta noche. Me alegro que haya venido porque cuando haya suelto, pues con mayor razón hay que estar en la casa de Dios. Efesios 6, 16. Sobre todo, mire, nos están hablando acerca de algo que usted y yo conocemos hasta de memoria, hermano. De cómo cómo debemos de vestirnos, el soldado. Pero dice sobre todo. Quiere decir que hay esto y esto, pero sobre todo esto, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire cómo son estos dardos. Yo pues lo he visto en películas, hasta en Madagascar sale cuando le tiran los dardos para dormirlos a los animales y el dardo ataca. Fíjese que hay tribus que lo hacen con una madera especial y le ponen un tipo de veneno en la punta y cuando ese dardo va a caer ya lleva el veneno con el que va a herir. Y dice que estos dardos lo que llevan son fuego del maligno. La Biblia habla de diferentes fuegos. El pecado sexual se muestra como un fuego en la Biblia. Dice que la lengua también puede provocar muchos incendios. Dice que nadie va a poder abrazar el fuego sin quemarse. Pero estos dardos vienen para, pues claro que atacar, pero vienen para poner en nosotros un impedimento, un límite. Y también vienen para que provocar miedo. Pero el escudo tiene nombre. Toda la vestimenta del soldado, el calzado del apresto del evangelio. El yelmo de la salvación, pero el escudo se llama fe. Y sin fe es imposible
que usted y yo podamos agradar al Señor. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por eso no se canse. Imagínense, ay, este tema ya lo vimos. Mejor, para que no se nos olvide, que lo repitan. Es mejor. Así decía el apóstol Pablo, que nos convenía que nos repitieran lo mismo. Y un cristiano que no tiene fe va a ser un cristiano que no va a tener protección. Probablemente tenga la espada, probablemente tenga el calzado, el escudo, no, sino la coraza. Pero cuando no hay escudo, no hay una protección. Y entonces quiere decir que cuando no hay escudo, los dardos de fuego del maligno nos van a herir. Y ahí viene la duda, ahí viene el desánimo, ahí viene donde nosotros hoy somos y mañana ya no somos, que a veces sí, que a veces no, que si hay dinero, qué felicidad, cuando hay dinero, qué tristeza. Y empezamos a convertirnos, a dejar de ser espirituales y a volvernos un poquito más almáticos, porque nos hace falta el escudo de la fe. Decía alguien, si usted quiere tener fe, va a vivir de prueba en prueba. Pero, porque así se ejercita, así se ejercita la fe. Pero yo creo de que no hay que tener miedo y hay que pedir la fe. Porque qué bonito, hermano, que estemos en la iglesia preparándonos y que al final, cuando nos presentemos delante de Dios, seamos aprobados. Que el Señor no se avergüence de nosotros. Entonces, necesitamos el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Quiere decir que no se nos debe olvidar tomar el escudo de la fe. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 25. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal. Acá quiero explicarle. David vivió por muchos años escondiéndose de Saúl. No fueron unos días, fueron años que David se estuvo escondiendo del rey Saúl porque lo quería matar. David ya había sido ungido por el profeta Samuel, pero no había llegado el tiempo. Amén. Y allí es donde nosotros tenemos que ser sabios, porque hay que saber esperar el tiempo. La bendición ya estaba, pero todavía Saúl estaba reinando. David no era rey ahorita, David estaba escondiéndose, por eso es que le llegó a pedir a Nabal comida, porque él no era rey, él se estaba escondiendo. Pero David, usted sabe que antes de haber matado a Goliat, ¿qué es lo que hacía David? David estaba cuidando las ovejas de su papá. Entonces David tenía un afecto, un apego con las ovejas y con los pastores. Y entonces en un momento de necesidad, David dice: esta es una oportunidad para mandar a pedirle a Nabal, porque nosotros cuidamos los pastores que Nabal tenía. Mis hombres y yo, dijo David, entonces necesitamos un favor. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. ¿Alguna vez usted ha saludado de esta manera? ¿O alguna vez usted en su corazón ha deseado esta bendición para alguien más? ¿O alguna vez a usted lo han bendecido de esta manera? Paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Mire qué bonito. Y este no solo es un escudo, son 3. El apóstol menciona los círculos de protección y cuando estos hombres a los que David estuvo cuidando, usted conoce la historia, que Nabal, ¿y quién es este David, verdad? Y pues dice, me has herido, dijo David, lo había humillado, le había rechazado la ayuda, rechazó a darle la ayuda, pero también lo menospreció. Y los pastores a los que David había ayudado fueron donde Abigail, la esposa de Nabal, y le dijeron:
nuestro amo no quiso enviar ayuda. Pero mire lo que dijeron los pastores. Y David y sus hombres fueron para nosotros un muro de día y muro de noche. David sabía ser escudo para los demás. David había llegado a esconderse huyendo, ¿verdad? Huyendo por salvar su vida, donde se encontró, donde se fue a reunir, a topar con otros igual o peor que él. Y de esos hombres David llegó a ser líder, porque David sabía ser escudo. Mire qué importante que usted y yo nos juntemos con personas que son escudo, que nos van a proteger. Pero más importante todavía cuando usted y yo somos escudo para alguien más. Por eso el tema de los escudos, porque nosotros a raíz de la palabra, en base a la palabra vamos a ir viendo cómo nosotros también debemos ser escudo para alguien más. La protección era personal a Nabal, era familiar para Nabal y era para todo lo que él poseía. Y mire que Nabal tenía bastante. Nabal pasaba haciendo banquete. Dice que él vivía como un rico. Pero cuando David manda a pedir esto, sus palabras quedaron plasmadas en un saludo que quedó en la Biblia marcado. Mire que no solo dice y entonces David le mandó a pedir, no. Dice cómo David envió un saludo, un simple saludo. El famoso Dios te bendiga que a veces sale de nuestra boca por una costumbre. Dios te bendiga. Y qué poderoso es ese saludo. Dios te bendiga. El Señor les empezó a enseñar a sus discípulos que cuando llegaran a un lugar saludaran paz. Y si ahí en esa casa había un hijo de paz, se iba a quedar la bendición de paz. Pero que si no, se iban a ir y se iban a llevar de regreso esa bendición. Porque la importancia de que el Hijo de Dios tenga paz, no la paz que da el mundo. Porque la paz que da el mundo es pura apariencia. La paz que da el mundo, efímera, se acaba rápido. Pero la paz que da el Señor va a ser una paz que usted va a tener personal en su corazón, en sus pensamientos, en su mente. Y una paz que usted va a tener para su familia. Y una paz que usted va a tener en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en el bus, en el banco donde usted esté. Va a estar con ese escudo de protección de la paz. Porque hubo alguien, y por supuesto Dios nos ha dejado a nosotros la paz. Pero que de nuestra boca, hermano, mire, porque realmente a veces no es fácil, aunque estemos en la iglesia, a veces no es fácil, pero como hijos de Dios tenemos que tener esto en nuestra boca. Paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Y qué bendición que va en aumento, se va expandiendo a mí, a mi familia y a todo lo que yo tengo. Que esta bendición se expanda para cada uno de nosotros y que donde nosotros vayamos, que donde nosotros estemos, dejemos una huella de paz. Mire, aunque usted no lo sepa o no lo crea, en su casa hay una atmósfera que tiene olor. La contienda tiene un olor. El amor tiene un olor, tiene una fragancia. Y cuando no hay paz, también hay un aroma, que no es aroma, sino es un olor feo. Pero cuando hay paz, hay un aroma a paz en esa casa. Y cuando decía el apóstol Billy que alguien entró a su oficina y cuando entró le dijo, aquí se respira paz, aquí se respira paz. Porque él había estado orando en su oficina. Lo espiritual tiene aroma. Decía un apóstol que ya murió, que un cristiano se le siente un olor cuando ha orado. Imagínense, lo espiritual, la importancia de lo espiritual, que sale un aroma a alguien que ha estado en oración. Decían, pero eso ya es un decir, ¿verdad? Que por eso los leones a Daniel no se lo comieron, porque él no huelía carne. Él era un hombre
que huelía a santidad. Y usted y yo podemos alcanzar todo eso, hermano. Usted y yo podemos alcanzar todo eso. Y que estos muros sean unos escudos a nuestro alrededor. Y se va multiplicando. Por ejemplo, una mujer tiene la protección de su papá, tiene la protección de sus padres, pero cuando se casa, tiene a su esposo, que también es un escudo. Y si su esposo obedece al pastor, tiene el pastor como escudo. Esa mujer tiene a su papá, a su esposo, al pastor. Y si el esposo todavía busca más de Dios, también el Señor va a ser su protección. Nosotros todos, porque dice la Biblia que Cristo es la cabeza del hombre, entonces todos tenemos escudo, hermano. Todos tenemos escudo y tenemos que cuidarlo, que no se nos agote ese escudo, que no lo descuidemos. El siguiente versículo, Jeremías 31. El Señor le estaba hablando al pueblo: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Dice una versión: he aquí un misterio. La mujer rodeará al hombre. Dice este versículo: la mujer rodeará al varón. Ahora, quiero decirle que la esposa, principalmente la esposa, es un escudo para el esposo. Y un ministro necesita que su esposa sea escudo. ¿Sabe qué pasa cuando la esposa es escudo? El primer golpe que le dan al esposo, la primera en sentir ese golpe es la esposa, cuando la esposa es escudo. Amén. Cuando la esposa está en la función como esposa de interceder por el esposo, el primer ataque lo va a recibir la esposa. Por eso es bonito trabajar así. Dice la Biblia que uno va a hacer huir a 1000, pero 2 a 10,000. La unidad en el matrimonio muy importante. La mujer va a rodear al varón, no significa que le va a contar las costillas, porque a Adán le faltaba una costilla y de ahí salió Eva. Por eso el dicho, ¿verdad? Si le falta una costilla, para ver si no hay de otra costilla o formaron otra mujer. No va a ser, porque la mujer lo va a andar en palabras salvadoreñas, pues yo espero que no sea mala palabra, no quiere decir que lo va a andar taloneando. Quiere decir que va a estar pendiente de proteger a su esposo, de proteger a su marido, de honrarlo, de que no le haga falta nada. Y sobre todo de interceder por ese hombre. No solamente por el ministro. Pueda que un hombre no sea ministro, pero la esposa va a ser escudo. La esposa va a ser escudo. Por eso hay que trabajar en unidad. Que la esposa sepa. Imagínense, le dan al esposo una oferta de trabajo que según él es bendición, pero la esposa, no. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Señor, evita, Señor, si esto va a perjudicar a mi esposo, aparta, porque no todo es bendición, aunque lo parezca. No todo es bendición. Tenemos nosotros que tener esa función. La mujer va a rodear al varón, pero lo va a rodear con la intercesión. Así que, esposas, hay que aprender a orar. Dice la Biblia que Dalila estaba todo el tiempo, dime cuál es el secreto de tu fuerza, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Se ponía a llorar y le insistía, ¿cuál es el secreto? No me quieres, no me amas, por eso no me lo dices. Hasta que la Biblia dice que le redujo el alma. Mire, el alma del hombre con el que ella estaba, se la redujo. Imagínese usted un hombre reducido. Cuando el hombre... Dice la Biblia que la esposa es corona del marido. Quiere decir de que él va a ser rey porque va a tener corona. Amén. La esposa tiene que ser, mire, podemos tener aquí una fila de muchos hombres
Y solo uno puede tener corona y nosotros no nos va a decir él, yo soy el rey, le vamos a ver la corona y ya vamos a saber que él es un rey. La mujer tiene que ser el adorno de gracia que tiene el hombre. Tiene que ser la que lo engalane, pues. Si la Biblia dice que el que encontró esposa ha encontrado la benevolencia del Señor, ha encontrado el favor del Señor. Hermana, usted es preciosa. Y si su esposo no se lo dice, el Señor dice que usted vale más que las piedras preciosas. Su valor sobrepasa el de las piedras preciosas. Sentémonos a la sombra del amado. Sentémonos a la sombra del amado para que tengamos las manzanas, para que estemos nosotras todo el tiempo bien alimentadas, que no nos haga falta y que aprendamos, hermanas, mujeres, a rodear, no a hostigarlo, sino a fortalecerlo. Cuando el Señor empezó a crear, solo imaginemos, mire, los niños estudian mucho la creación, hay canciones infantiles hablando de la creación y que haya separado de todo lo de la creación. Lo que a mí me impacta, por decirlo de esta manera, es que separara las aguas de las aguas. Porque puso el sol para la lumbrera del día, dice, y la lumbrera de la noche, y las estrellas, y los astros, y comienza a describir todo lo que usted y yo no hemos visto todavía. Pero, y dice el Señor, y vio Dios que era bueno. Y creó otra cosa, otro día, y vio Dios que era bueno. Pero cuando hizo al hombre, y lo vio solo, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a una Esther, le voy a hacer una ayuda, le voy a hacer un complemento. La mujer tiene que ser el complemento, no va a ser la que esté parada encima de él. La mujer va a estar a la par. Digan lo que digan, las que hablan mal de los hombres, la mujer está a la par del hombre, pero el hombre es la cabeza. La mujer está a la par, pero el hombre es la cabeza. Y la mujer tiene que estar sujeta. Y yo ya le expliqué una vez lo que es estar sujeta al esposo. Y mire, ¿alguna vez usted ha visto una imagen de los koalas, bebés? ¿Cómo abrazan a su mamá koala? Eso es estar sujeto. Eso es estar sujeta al hombre. Así. Más yo que soy chiquita y mi esposo grandote. Estar sujetas. Sujeta no quiere decir soy tu esclava, no. Por eso no les gusta a las mujeres decir eso, que van a estar sujetas. Estar sujeta quiere decir que usted lo va a cubrir, aunque él sea su cobertura, aunque él sea su protección, porque la mujer lo que necesita es ser protegida. Pero tenemos que aprender, hermanas, tenemos que aprender a tener la función, y una función maravillosa, una función hermosa de ser escudo, porque vamos a ser útiles para el Señor, porque antes que llegue el golpe a la casa, usted ya va a saber, y usted va a estar alerta, y usted va a saber qué hacer y qué no hacer. Usted va a saber en qué momento va a hablar y en qué momento se va a callar, porque es muy importante también que nos callemos. Amén. Vamos al siguiente versículo, Salmo 128, versículo 3. Cuando habla del hombre, que el hombre es bienaventurado, habla de toda su familia. Habla de su esposa y habla de sus hijos. Dice el Salmo 128, versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Imagínense una vid. Yo anhelo, desde hace muchos años, yo anhelo tener el privilegio de ir a un viñedo aquí en El Salvador con el calor que hace, solo de plástico. Pero ir a un viñedo, porque se aprende tanto en la Biblia, pero tanto acerca de las viñas, acerca de las vides, acerca del producto de las vides, acerca del vino. Pero también la viña representa nuestra casa, nuestra familia. Dice, tu mujer será como una vid.
La Biblia habla de la mujer como una vid fecunda que lleva fruto a los lados de tu casa. La mujer también va a proteger a la familia, porque va a llevar fruto a los lados, va a estar a los lados. Dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Yo nunca he visto un árbol de olivo, pero he leído que el olivo echa retoños que se le van enrollando al tronco. Tus hijos como plantas de olivo. Mire, hijos llenos de unción, hijos llenos del Espíritu Santo. Qué bendición, hermano, hijos llenos del Espíritu Santo. Pero dice, tu mujer será como una vid. La alegría de la casa, la encargada de llevar esta alegría va a ser la esposa. La encargada de llevar el gozo a la casa va a ser la esposa. Como una vid que lleva fruto. No va a ser una mujer estéril, va a llevar fruto. Y no solamente el fruto del vientre, sino que va a llevar fruto cuando hable, cuando haga. Va a haber caricia, va a haber crecimiento, porque ella va a ser una mujer dedicada. Cuando hablamos de la mujer virtuosa, pensamos que solamente está en Proverbios 31. La mujer virtuosa es la iglesia, pero si lo basamos a una mujer, dice que esta mujer está todo el tiempo trabajando para cubrir su casa. Dice que ella se ríe del porvenir porque su familia está vestida con ropas dobles, porque es una mujer que trae cobertura, que cubre, una mujer que cubre. Tenemos que aprender a cubrir a nuestros hijos. Ya hablamos del esposo, cómo va a cubrir a su esposo, pero tenemos que saber también que una mujer tiene que cubrir a sus hijos. ¿Sabe usted que muchos hijos están caminando en problemas de drogas, en problemas feos, pues, por eso son problemas, pero muchas veces las mamás lo callan porque le tienen miedo al hijo o porque tienen miedo al qué van a decir o porque el esposo es muy bravo y no se lo quieren decir. Pero tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros hijos y de cubrirlos, que a nuestros hijos no les haga falta. Mire, qué bonito que tengan zapatos buenos, muy necesario. Qué bonito que sus hijos estudien, tengan los recursos para estudiar, qué bonito. Pero qué bonito es que sus hijos anhelen estar en la casa de Dios. Y de ese fruto es donde vamos nosotros a trabajar. Que nuestros hijos no sean del montón, que nuestros hijos sean diferentes. Que nuestros hijos amen a Dios por sobre todas las cosas. Y eso no lo va a aprender en la universidad, no lo va a aprender en el colegio, no lo va a aprender en la escuela. Amar a Dios lo va a aprender en la casa. Y usted y yo somos las encargadas, hermana. Cuando se termine el culto, usted no va a llegar a hablar del pastor y de la familia del pastor en mal. Amén. Cuando se termine el culto, usted va a estar con hambre que venga el otro culto. Porque nuestros hijos oyen. Por eso es que el Señor decía, vas a leerle a tus hijos la palabra, se la vas a atar en la mano, la vas a poner en los dinteles de tu casa, vas a decírselas cuando vayas por el camino, vas a hablarles cuando estés en la casa, porque la palabra de Dios va a ser testimonio para nuestros hijos. Los niños y los muchachos, porque no solo los niños, se fijan cuando nosotros tenemos una doble, ¿qué le podemos decir? Porque así como nos ven alabar aquí en la iglesia, que en la casa también, hermano, hermana, le ayudemos a nuestros hijos a amar a Dios. Que nuestros hijos no tomen amargura por el hermano, por la hermana, sino que nuestros hijos estén en la casa de Dios porque ellos han decidido honrar a Dios. Hijos como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. ¡Qué bendición! Primer libro de Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra.
Esfuérzate y sé hombre. Mire el consejo que le da un papá. Porque aquí David en su función de papá. No solamente de rey, porque ahora Salomón se le trasladaba esa estafeta de ese rey, porque el Señor a Salomón es a quien había elegido, sino que aquí David está hablando como un padre. David sabía que estaba pronto a morirse y le ordenó a Salomón, mire, veamos esto, papá, mamá, veamos esto, era una orden. Le estaba dando la orden a Salomón diciéndole, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué consejo le da usted a sus hijos? Decía una maestra que tuvo Samuel Eduardo cuando estaba en segundo grado. Samuel, nos dijo la maestra en una reunión de padres que había un niño que vigiaba a las niñas y andaba de pícaro con las niñas, y ella le puso queja al papá. Llegó el papá y dice que cuando ella le estaba contando al papá lo que el niño hacía con las niñas, dice que el papá le dijo, dame los 5. Bien contento con el niño porque el niño andaba vigiando a las niñas. Que a las niñas no se les da ese consejo, a los varones a veces hay papás que le dan ese consejo a los varones. Un padre diciéndole a su hijo, la responsabilidad que viene ahorita es grande, necesitas ser hombre. Porque el hombre tiene dominio. El hombre tiene dominio. Y un hombre sin Dios, todos los reyes que están plasmados en la Biblia que no tenían temor de Dios, hicieron que el pueblo pereciera, hicieron sufrir al pueblo. Nosotros necesitamos que nuestros hijos sepan, así como le dijo Pablo a Timoteo, que se apartara del mal, que siguiera el ejemplo de su abuela Loida, de su madre Eunice, mujeres como Loida, mujeres como Eunice, jóvenes como Daniel, como Azarías, Ananías y Misael, hombres que de verdad tenían temor de Dios. Y le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Lo que le estaba diciendo David a Salomón era, aferrate a la palabra, porque para ser recto, para ser hombre, y aquí no estoy hablando de machismo, no estoy hablando de la Biblia, no nos está diciendo ese hombre, alguien que dudaba de que si era hombre, no, está refiriéndose a ser un hombre recto, a un hombre justo. Pero para eso necesitaba aferrarse, porque mire la palabra de Dios y le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Este consejo, que no era solo un consejo, sino que la Biblia dice que era una orden que le estaba dando David a su hijo Salomón. ¿A quién más se le dio? ¿Se acuerda usted a quién más se le dijo que meditara en la palabra de día y de noche y que todo lo que hiciera se iba a prosperar? Cuando Moisés había muerto y el Señor habla con Josué y le dice, ahora tú vas a encargarte de entrar a este pueblo, a la tierra que yo les he prometido, y donde el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, le dice, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y entonces vas a hacer prosperar tu camino. Ahora David le estaba diciendo a Salomón, aférrate a la palabra. Un papá le estaba dando el consejo al hijo, necesito que seas hombre, que te esforces, porque ahora Salomón iba a ser rey. Y Salomón estaba joven. Salomón estaba bien joven cuando comenzó a ser rey. Necesitaba que su hijo se acordara de Dios, porque la Biblia dice, y se acordó Dios del pacto que hizo con David, y por amor a David, y empieza a ayudar a sus descendientes, y por amor a David su siervo, y comenzó a ayudar a los hijos, a los nietos de David, por amor a David, porque David sabía lo que era amar a Dios, lo que era haberle fallado a Dios, pero se arrepintió, lo que él amaba a Dios, tanto así que una ofrenda que hizo David, bueno, hizo varias ofrendas, ¿verdad? Porque cuando
cuando llegó después que él había censado al pueblo y llegó aquella peste, David hizo una ofrenda. Pero cuando él también quiso ofrendar, dice: yo doy esto para la casa del Señor y también de mi tesoro personal. Él dio como rey, él ofrendó como rey cuando dio para la casa de Dios. Pero dijo: y también doy de mi tesoro personal. Allí no era ofrenda de rey, era la ofrenda del siervo de Dios. Porque cuando lo hizo como rey, dio de lo que él tenía derecho como rey. Pero dijo: también de mi tesoro personal. Un hombre que tenía temor de Dios y ahora se lo estaba trasladando a su hijo, porque su hijo ya había sido elegido por el Señor para ser el rey. ¿Qué tipo de consejos nosotros le damos a nuestros hijos? ¿Qué tipo de consejos salen de nuestra boca? Fíjese que dependiendo la edad del hijo, así es el consejo. A un niño no le va a decir usted: toma la llave del carro, andate por aquí, por allá. No, dependiendo la edad, así va a ser la necesidad. Dependiendo la edad, así va a ser el consejo. Pero algo que desde que el hijo esté en el vientre usted puede hacer es entregárselo al Señor. Cuando Abraham fue a ofrendar a su hijo Isaac, Isaac ya era un adolescente. Isaac no era un niño como lo sacan en las imágenes, un niñito que va caminando adelante con la leña. Isaac ya era un joven. Isaac ya tenía conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Nosotros necesitamos atar a nuestros hijos al altar. Porque mire, dice la Biblia que cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que llega un momento en la vida de nuestros hijos donde pueda que quieran estar con un pie adentro y con el otro pie afuera. Pero como ya está atado al altar, el Señor lo va a traer de regreso. Amén. Tenemos que preocuparnos por atender las necesidades espirituales de nuestros hijos. Atendamos el área espiritual de nuestros hijos. Presentemos delante de Dios hijos que amen a Dios. No nos conformemos solo con nosotros. ¿Cuántas personas? Ay, bebos, yo voy a ir a alabar a mi Dios. No, hermano, involucremos a nuestros hijos. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ya sabemos que Moisés cuando nació era hermoso. Cuando Moisés nació, el faraón había mandado a dar una orden, que todos los niños varones que nacieran fueran lanzados al río Nilo. Imagínense la escena, hermano. Un recién nacido varoncito al río Nilo. Porque él quería evitar que llegara el libertador. Quiso dar la orden para, según él, iba a impedir que el libertador llegara. Entonces dijo: vamos a matarlos, ¿verdad? Que se ahoguen en el río Nilo. El río Nilo tiene cocodrilos. Yo estaba viendo si era verdad que tenía cocodrilos y dice que sí tiene cocodrilos. Pero la Biblia no nos está hablando de los cocodrilos. Nomás le cuento cómo es el río Nilo. Dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Imagínense usted, hermano, yo cuando le digo imagínense, porque yo quiero que entendamos. La orden era a los varones al río Nilo. Moisés, obviamente era un varoncito, el camino que a él le iba, según el faraón, señalar, era que se muriera. Pero su mamá, una mujer valiente, pienso que también su papá, dice que lo escondió 3 meses. ¿Cómo se hace para que un bebé no llore? ¿Cómo se hace para mantener escondido a un recién nacido? Hay que ser valientes para que nuestros hijos estén bien protegidos. Dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El proceso que hizo su mamá
Ella era una mujer esclava. Los padres de Moisés eran esclavos. Esta mujer dedicó tiempo no solo para darlo a luz, esta mujer dedicó tiempo para esconderlo, dedicó tiempo para ¿qué voy a hacer con el niño para que no se muera? Y empezó a planificar cómo armar una canasta. Ahora conocemos los Moiséses, ¿verdad? Cuando hay un baby shower, el Moisés, el regalo bien bonito. Se llama Moisés por eso, porque era una canastita que se formó, que la mamá hizo. Ella no era una mujer artesana, era una mujer acostumbrada a hacer ladrillos, porque era esclava. Pero ahora ella estaba en su amor de madre, estaba haciendo esta protección para su hijo. La calafateó con asfalto y brea. Yo estaba viendo para entenderlo, hermano, porque ¿cómo se va a calafatear algo que se va a tirar al agua para que no se hunda? Y estaba viendo en el tiempo moderno, ahorita en la actualidad, cómo es que se va a calafatear algo. Y le ponen una masilla, le ponen a todas las grietas, a todas las uniones de algo que se va a meter a un líquido, a todas las uniones se le pone, imagínese usted, como que fuera el silicón, porque también se puede hacer con silicón. En este caso era con asfalto y brea. La brea era algo pegajoso, una miel pegajosa que servía como para pegar. Dice que ella se preocupó, mire hermano, para hacer esto. Nuestro pastor lo mencionaba hace como menos de 2 semanas, que teníamos que calafatear donde iban a estar nuestros hijos. Es muy importante que nuestros hijos tengan este escudo de protección. Que usted y yo, padre de familia, nos dediquemos a calafatear para que nuestros hijos sean protegidos. Vamos a cubrir donde ellos van a estar para que no se hundan en el río Nilo. Porque era el momento donde ella lo iba a soltar. Lo iba a soltar porque ya no lo podía seguir escondiendo, pero no lo dejó ahí ve qué te pasa, sino que ella se preocupó por protegerlo. Necesitamos nosotros que nuestros hijos estén protegidos. ¿Cuánta gente ocupa el Salmo 91 como amuleto para la buena suerte? Hijos de Dios, el Salmo 23, el Salmo 91. ¿Cuánta gente a sus bebecitos, yo lo he visto, que conocen de Dios, que conocen de la palabra, pero el bebecito anda con un calcetín al revés, con una pulsera, con una bolita roja, con algo rojo, porque según la mamá, eso rojo lo va a proteger. La protección que nuestros hijos necesitan no son de sortilegios, no son de hechicería. La protección que nuestros hijos necesitan es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean su prioridad. Y de eso usted no lo va a obligar. De eso usted se va a encargar de dar buen testimonio y de cubrir a nuestros hijos. Mire, cuando ellos duermen, donde su hijo duerme, a usted no le va a costar nada llegar y poner la mano en la puerta. Señor, cúbrelo mientras va a dormir, mientras va a descansar. Cubre a mi hijo, cubre a mi hija, sobre todo cuando están más grandes, cuando ya se les despierta esas maripositas en el estómago, ¿verdad? Necesita usted cubrirlos. Necesita usted entregárselos al Señor. Necesitamos ser escudo para nuestros hijos. No hablar mal de nuestros hijos. No andar comparando a nuestros hijos con los hijos de alguien más o con el hermano cuando son más hijos. No tenemos nosotros que herirles el corazón. Tenemos que aprender a guardarles el corazón. Génesis 6:14. El Señor le estaba dando una orden a Noé. Dice la Biblia que había mucha maldad en la tierra, pero el Señor vio que Noé halló gracia, porque dice la Biblia que Noé era un hombre justo. Y en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí ya vamos con el hombre de la casa.
La orden no se la estaba dando el Señor a la esposa de Noé, no se la estaba dando a los hijos de Noé. Esta orden el Señor se la estaba dando a Noé. Cuando hablamos del arca de Noé, nos imaginamos como la dibujan en las caricaturas, ¿verdad? Un arca chiquitita con elefantes, hipopótamos adentro. El Señor, antes de hablarle de los animales que iba a meter, le estaba diciendo que hiciera cuartos, porque iba a entrar, y le dijo: vas a entrar tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, porque el Señor estaba pensando en la familia. Cuando aquel hombre iba a matarse, aquel carcelero se iba a matar, con su espada se iba a matar, porque creyó que Pablo, Silas y los demás presos se habían escapado de la cárcel. Cuando Pablo le dijo: no te mates, aquí estamos todos, nadie se ha escapado, le dijo él: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un hombre definido es aquel hombre que, aunque vengan las tormentas, su casa va a estar sobre la roca. Un hombre que va a edificar a su familia no en medio de la arena, sino sobre la roca. Hay funciones para la mujer, hay funciones para el hombre. El Señor respalda. Cuando no hay un hombre en la casa, el Señor respalda. Cuando no hay una mujer en la casa, el Señor respalda. Pero en este caso, hermano, el que iba a calafatear, ya no una arquilla como la canasta donde iba Moisés, el que iba a calafatear donde iba a estar su familia protegida por más de un año en medio del agua, era Noé. Porque dice la Biblia que Noé era un hombre justo. Y la Biblia dice: no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque donde hay un justo, van a haber hijos que van a tener estabilidad. Necesitamos aferrarnos a la palabra. Un hombre que tiene a Dios en su corazón va a actuar de una manera diferente a un hombre que no tiene a Dios en su corazón. Porque el que tiene a Dios en su corazón se va a preocupar por agradar a Dios. Es necesario que nuestra familia, es necesario que nuestra casa esté calafateada, esté protegida y que no quede una hendidura donde el enemigo, donde Satanás se llegue a estorbar, llegue a meter, llegue a perjudicar, llegue a querer golpear, sino que van a estar esos escudos de papá y mamá. Que nuestros hijos sepan, hermano, que Dios está en primer lugar. Génesis 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En lo que usted va a trabajar, porque pasó muchos años Noé trabajando en esa arca, en lo que usted con sus manos trabaje, eso va a ser prosperado. ¿Y dónde Dios lo va a bendecir? En lo mismo que usted ya trabajó. Ahí lo va a bendecir Dios. Que lo que venga a nuestras manos se multiplique, pero porque lo hemos trabajado. El trabajo en un hogar no es en vano. Noé pasó preparando el arca a manera que cuando viniera el agua, la lluvia que él no había visto, los ojos de Noé no habían visto la lluvia, pero Noé le creyó a Dios y empezó a trabajar porque tenía el escudo de la fe. Noé le creyó a Dios y empezó a trabajar haciendo esta arca. Mire que el Señor es tan detallista que le dijo de qué tamaño, de qué manera, de qué material iba a ser usado para hacer esa arca. Hermanos, busquemos que Dios nos hable. Busquemos que el diseño sea el de Dios, no el de nosotros. Busquemos que el ejemplo venga de Dios. Usted puede ver muchos errores en mí, pero es que usted no me va a imitar a mí, sino a Dios. Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo, pero él se comprometió en imitar a Cristo. Tenemos que seguir los mandamientos del Señor
las ordenanzas del Señor, porque en lo que trabajamos no va a ser en vano. Noé trabajó en el arca y en esa arca entró él con su familia. El último versículo que vamos, el penúltimo versículo que vamos a leer. Génesis 9, vamos a leer desde el versículo 18. Estamos en un día donde se celebra el Día del Padre. ¿Cómo hacer que también un hijo pueda cubrir a su papá? Génesis capítulo 9, dice el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Después que habían salido del arca, Noé comenzó a trabajar la tierra. Dice que plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Miren lo que hicieron los hijos de Noé cuando supieron que su papá estaba desnudo. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, ¿cómo piensa usted que fue esta escena? Dice que la ropa de su papá se la pusieron en los hombros y empezaron a caminar hacia atrás. No caminaron de frente para no ver la desnudez de su papá, sino que caminaron de espaldas. ¿Y qué hicieron ellos? Cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Quién es hijo? Le voy a decir algo. Yo soy hija. Aquí todos somos hijos, aunque nuestros papás, los papás de algunos ya no estén, pero somos hijos. Nuestros papás cometen errores. A veces errores que marcan. Si usted se fija, la algarabía más grande fue el 10 de mayo. Hoy no hubo algarabía así tan grande. Pero yo quiero que mis hijos aprendan a honrar a mi esposo. Y no crea que soy ejemplar, hermanos, porque me enojo también. Pero la bendición va a ser para mis hijos, que ellos aprendan a honrar a su papá. Los papás fallamos, nos equivocamos. Imagínese usted a alguien que tiene rencor con su papá y ahora llega el tiempo donde él se convierte en padre. ¿Cómo le va a dar amor a su hijo si no recibió amor? ¿O cómo le va a enseñar a su hijo si a él no le enseñaron? Por eso necesitamos que Dios sea nuestro escudo. Por eso necesitamos tener el temor de Dios y aprender a que si nos equivocamos, nuestros hijos nos perdonen. Hijos, tenemos que aprender a cubrir la desnudez de nuestros padres. No andar contando que mi papá se fue con otra mujer, que mi papá se puso bien bolo, que mi papá no nos da para la comida, mire, tal vez no sean mentiras, tal vez sea verdad, pero no desnudemos a nuestros padres. Aprendamos a cubrirlos porque la Biblia dice que tenemos que honrarlos. Yo sé que hay papás que no sembraron para ser honrados, pero el Señor nos manda a honrar a nuestros padres. Y cuando hay un consejo, si queremos lo tomamos, pero cuando hay una orden, tenemos que obedecerla. Y tenemos que procurar que el corazón sea sanado para honrar a papá, para honrar a mamá. Ahora hay muchos hijos heridos hablando mal de su papá, pero yo quiero decirle que en el Señor las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y cuando la Biblia dice todas son hechas nuevas. Quizás algunos crecieron sin el amor de su papá. Quizás muchos crecieron anhelando
anhelando. Yo cuando Sofía estaba pequeñita en la escuela, en el colegio, me acuerdo que tenía una compañerita que no tenía a su mamá. Y a mí, cuando me acuerdo, hermano, todavía me da algo aquí. Porque yo abracé a Sofía, me despedí de ella, la abracé, le di un beso. Cuando se dejaba, me agacho, le doy el beso. Y cuando levanto la mirada, aquella mirada de esa niña que no tenía mamá, y me fui, yo creo que lloré, porque la niña me habló con los ojos, que ella no tenía ese abrazo, ella no tenía ese beso, ella no tenía quien la acariciara. Tal vez muchos han crecido de esa manera, quizás peor, hermano, quizás peor, pero es importante que en cada área de nuestro corazón, cada área, no solo la sala de nuestro corazón, que el Señor llegue hasta la habitación más oscura, más sucia, a lo más profundo, que no hemos desnudado, que hemos escondido, pero que el Señor llegue sanando nuestro corazón. Porque ahora ya tenemos responsabilidades, porque no siempre se es niño, porque en el momento en que se crece, ahora también nos convertimos en padres. Aprendamos a entregarle esa área a Dios, porque si fuera fácil, no habría nadie con dolor, no habría nadie con rencor. No le estoy diciendo que sea fácil, pero le estoy diciendo que en Cristo tenemos esperanza para que Él sane nuestros corazones y sane nuestra relación con nuestro papá y aún con nuestra mamá. El último versículo, Génesis 15, solamente va a ser uno que vamos a leer, donde hablamos que Dios, la palabra nos habla que Dios es nuestro escudo, pero realmente ahí hay más. Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Cuando dice después de estas cosas, yo me puse a buscar cuáles eran estas cosas. Y es cuando Abraham ya había tomado la Santa Cena, ya había entregado los diezmos, cuando Abraham ya le había dicho a aquel rey, ¿cómo se llamaba? No voy a recibir nada tuyo, ni aún la correa de mis zapatos que va a ser tuyo. Entonces, después de estas cosas, el Señor se presentó a Abraham y le habló de otra manera. Se presentó en una visión y le dijo: no temas, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermano, en el momento que podemos ser atacados con el temor, acordémonos que el Señor es nuestro escudo. Dice: con cánticos de liberación me rodearás. Que el Señor nos rodee como un escudo. Mire, hermano, ¿y usted cree que si Dios es escudo, va a pasar por algo, un ataque a nosotros? ¿Será que si el Señor me está cubriendo, me va a cubrir solo un lado y por atrás me van a atacar? ¿Por atrás me van a herir? El Señor es escudo a nuestro alrededor. Es escudo arriba, es escudo abajo, es escudo a los lados. El Señor no nos va a dar un escudo solamente. El Señor es nuestro escudo. No debemos de tener temor a lo que venga, hermano. Cuando yo escuché por primera vez la alabanza, hazme fiel, venga lo que venga, antes de cantarla, yo me puse a meditar en esa alabanza. Señor, yo no la quiero cantar. Así le dije: hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel. Dije, yo no la voy a cantar sin saber lo que estoy cantando. Pero cuando comprendí que necesito ser fiel para ver a Dios, ya la canté con libertad. Hazme fiel, venga lo que venga, hasta el último momento. Mire, hermano, hasta nuestro último aliento aprendamos a poner a Dios en primer lugar. Tenemos mucho, pero mucho que agradecerle al Señor. Seamos fieles, amén. Y no tengamos temor. Póngase de pie, vamos a orar. Y pídale esta noche al Señor,
Si hasta aquí no te he visto como mi escudo, Señor, quiero empezarte a ver como mi escudo. Pero yo también quiero ser escudo para los de mi casa, dígale al Señor. Padre bendito, eres bueno. Eres bueno, Señor, y en esta noche reconocemos que te necesitamos. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu abrazo. Ese abrazo, Señor, que trae salud, ese abrazo que acaricia todo nuestro ser. Queremos ser cubiertos, Señor, nos declaramos necesitados tuyos. Yo te necesito, Señor, esta casa te necesita. Rodéanos, Señor, con el escudo de tu salvación. Rodéanos con el escudo de tu presencia. Señor, enséñanos a ser escudo, que protejamos al que lo necesita, que protejamos a los de nuestra casa, Señor. Queremos ser también, Señor, ser protegidos por ti, que nuestro corazón sea sano, Señor, que venga la sanidad como un rocío, como una unción sobre nuestras vidas y nos despoje de todo rencor, de toda herida, de todo dolor. Que venga la sanidad, Señor, y podamos honrar a nuestros padres y como padres podamos honrar a nuestros hijos, Señor. Cúbrenos, te necesitamos.